Bienvenidos a Biología Boricua, un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. En este episodio hablamos con Miguel Acevedo, estudiante graduado de la Universidad de Florida en Gainesville, en el laboratorio del Dr. Robert Fletcher. Miguel obtuvo su grado de bachillerato y maestría de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y está ahora cursando estudios doctorales allá en Florida. Bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos en este episodio el día de hoy. No, gracias a ti, Luis. Y yo no sé si la gente que está escuchando sabe esto, pero Luis y yo nos conocemos hace muchos años. Así que para mí es un placer estar aquí en tu podcast. Gracias. Pues yo lo que quiero empezar, ¿verdad? Hacer un poquito de historia y hablar un poquito de cómo fueron tus primeros pasos, cómo empezó ese camino para ahora terminar estudiando ecología, ¿verdad? Y todos tus grados, ¿verdad? Siempre hay varios eventos, o maestros o profesores que lo empujan a uno o levantan esa chispa de curiosidad a uno y uno empieza por ese camino. Si te acuerdas si hay alguno o varios o muchos que influyeron en tu vida en ese caso. Yo creo que todos tenemos nuestra historia. La mía, yo creo que es muy parecida a la del resto de los que terminamos siendo biólogos. Si tú tienes algún tipo de habilidad en ciencias o matemáticas cuando eres joven, pues tú tienes dos opciones. O eres médico o eres ingeniero. Sí. Es verdad, ¿no? No hay más nada, eso es todo lo que hay. Sí. Entonces, bueno, en mi casa no hay ingeniero, realmente tampoco hay médicos, pero como todos los niños visitan a los médicos en algún punto, pues yo dije, bueno, pues yo y mi familia ambos decidimos que iba a ser médico. Pero en el proceso, cuando entro a la universidad, yo dije, bueno, si quiero ser médico, pues voy a trabajar en un hospital de voluntario a ver cómo es. Y la realidad es que no me gustó. No me gustó la experiencia de ser médico. Y tuve la suerte de que en medio de la crisis esa existencial cuando sabes que no vas a ser médico, se abrió una posición de trabajo subgraduado en un laboratorio de ecología en la universidad. Y eso me lleva a un momento en mi niñez, porque yo recuerdo que cuando mi abuela es de Yauco, y mi abuela tenía una finca en el barrio Aguas Blancas, el barrio Aguas Blancas de Yauco. Tiene una finquita, y yo de pequeño yo era loco yendo a esa finquita, me encantaba estar afuera. Un primo de mi abuela se llamaba Elmo, que ojalá escuche esto para que sepa que es parte responsable por las cosas que estoy haciendo hoy. Él me llevaba por el monte a buscar chinas, a buscar toronjas, sin que mi mamá lo supiera, me dejaba usar el machete. Este, y yo desarrollé cuando pequeño no sé, esa cosa de que me gusta estar afuera y que hay cosas en la naturaleza. Me empezaba a hablar de cómo se sembraban las chinas y cómo se sembraban las toronjas y cómo identificar la planta del café. Y para mí era como un gran misterio porque por la naturaleza había un montón de cosas que para mí Elmo sabía y yo no sabía. Era como todo un misterio. Y todas esas cosas volvieron a mi mente cuando empecé a trabajar en ese laboratorio de ecología, que dicho sea de paso, tú estabas allí. Ah, tengo que decir que Luis es unos añitos mayor que yo y que él era un estudiante graduado cuando yo entré, no muchos años mayor que yo, pero algo. Y Luis ya era un estudiante graduado cuando yo entré. Y la verdad que en ese laboratorio hice muy buenos amigos. El grupito que teníamos era súper chévere y me di cuenta que yo podía dedicar mi vida a hacer algo que toda mi vida me gustó, que era estar afuera. Sin embargo, había una parte de mis intereses académicos que yo pensé que iba a tener que dejar a un lado cuando yo fuera ecólogo. Y era la parte de matemática. A mí siempre me gustó las matemáticas desde que era niño. Y yo pensaba que pues para ser ecólogo quizás no necesitaba las matemáticas. Oye, y nada más lejos de la verdad. Pues resulta que justo cuando yo empecé a hacer ecología, empezó como un medio boom en la ecología de que fuera un poco más cuantitativa, un poquito más computacional. Y poco a poco me fui moviendo desde la ecología de campo, puro campo, de estar en el campo describiendo cosas que veíamos, a un enfoque más cuantitativo, a un enfoque colaborando más con científicos de cómputo, colaborando más con profesores de matemáticas.
Y eso, ¿verdad? Poco a poco, pasando un montón de cosas, ¿verdad? Para no hacer el cuento, para hacer el cuento largo o corto, me lleva a donde estoy hoy, que estoy haciendo un doctorado interdisciplinario, donde estoy mezclando la ecología de campo que tanto me gusta con también métodos computacionales y métodos matemáticos más avanzados. ¿Hay alguno de esos proyectos que estabas haciendo antes que recuerdas o que te empujaron o que te hicieron estar seguro del camino en el que estabas? Yo creo que la primera vez que no sé cómo hacer este cuento largo o corto. Yo sé que tú estás por ahí en el cuento también porque nosotros estábamos trabajando tratando de identificar esto con Luis, tratando de identificar especies de coquíes, especies de aves automáticamente, ¿verdad? Nosotros al principio cuando empezamos a trabajar pensamos que había un programa, un software allá afuera que podía hacer eso. Nosotros, ¿verdad? Jóvenes e ignorantes. Pues la realidad es que no había un software que hiciera eso. Y pues comenzamos a trabajar en eso. Un profesor de la universidad, que era mi advisor en ese momento, también se interesó en la idea. Y nos unimos con científicos de cómputo, ¿verdad? Porque resulta que llegó un punto donde la matemática se volvía un poco más compleja de la que nosotros sabíamos, ¿verdad? Porque los ecólogos tradicionalmente no nos dan mucha preparación en matemáticas. Nosotros tomamos hasta cálculo uno máximo, al menos en Puerto Rico. Así que decidimos que necesitamos una persona más experta, sobre todo en esos métodos computacionales. Y utilizamos métodos de inteligencia artificial para identificar especies de coquillas y especies de aves por sonido automáticamente. Y eso a mí me dañó la mente, porque fue como una introducción chévere al mundo de las matemáticas, el número y el mundo de la ciencia de cómputo, donde los científicos de cómputo tienen un montón de herramientas y están locos por gente que venga a usarlas. Y a ellos les encanta también colaborar con nosotros, porque es un mundo nuevo para ellos. Ellos están sentados frente a una computadora todo el día y nosotros estamos afuera todo el día y ellos como que les gusta saber que los programas que ellos escriben en las computadoras tienen una aplicación importante. Así que eso para mí fue esa colaboración con los científicos de cómputo, con Carlos Corrada y Héctor Corrada, que by the way son hermanos. Para mí fue crucial. Y después de ahí, bueno, seguí cogiendo clases de matemática, después vine a la Universidad de Florida y seguí cogiendo clases de matemática hasta las cosas que estoy haciendo hoy. O sea que ahora estás tomando todas las clases de matemáticas que no tuviste que tomar en Puerto Rico. No, pero es en serio. Es en serio, cuando yo entré acá a un programa que era para personas que estuviesen interesadas en ambas cosas, en matemática y en ecología. Y algo que nos hicieron fue tomar clases de matemática. Por ejemplo, una de las clases que cogí fue álgebra lineal. Y es duro. O sea, después de 10 años, coger una clase de álgebra lineal con estudiantes subgraduados que están allí en el pic de su productividad mental, fue retante. Fue retante. También me tocó tomar clases de estadística avanzada, tomé clases de maestría en el departamento de ingeniería, de programación lineal y optimización, que también es duro. Porque, ¿verdad? Uno deja hace 10 años haciendo ecología pura sin tomar matemática y uno como que se le van olvidando, pero la realidad es que los conceptos matemáticos es como la bicicleta. Eso realmente no se olvida. Tú tienes que calentar un poquito, pero después que calientas un poco, la mente vuelve a ser lo que era antes. Bueno, no sé si lo que era antes, pero yo creo que el resto de mi carrera yo voy a tratar de seguir haciendo esas colaboraciones con gente de matemática y gente de ciencia de cómputo, porque la realidad es que es una colaboración que es importante y que me la disfruto mucho. Y yo creo que es importante porque la mayoría de los retos que tenemos los ecólogos en el futuro son retos que van a ser altamente cuantitativos. Cambio climático global, bregar con la incertidumbre de los modelos de cambio climático global requiere un montón de estrategias cuantitativas. De ese interés que tenías ¿verdad? Cuando más joven, ahora le estás pudiendo sacar más provecho y tal vez vayas a seguir con eso el resto de tu vida, ¿no? Sí, ahora pues voy menos al campo, ¿verdad? Uno tiene que, y me gusta, a mí me gusta estar afuera, a mí esas noches que pasábamos allí en el yunque persiguiendo coquíes, ¿verdad? Y las veces que me las pasé allí contando aves en el humedal de Sabana Seca con fango y agua hasta la cintura, es chévere, pero cuando uno está haciendo cosas más cuantitativas, pues uno, ¿verdad? Está menos tiempo en el campo. Uno siempre va, ¿verdad? Pero menos que antes. Es una buena combinación. Estoy muy contento con eso. Y yo creo que en el futuro se van a ver más personas, más biólogos, ojalá que biólogos boricuas, haciendo este tipo de investigación mezclada entre ecología y matemáticas. Sí, que por lo menos no es que tienes
que renunciar a una por la otra, sino que puedes hacer un poquito de todo. Ah, no, claro, claro, no tuve que escoger. Bueno, y además de estar trabajando en ecología, ¿verdad? Dicen las malas lenguas por ahí que tú también estabas trabajando en otros aspectos un tanto más artísticos, más musicales. Sí, sí, claro. Porque una de las cosas que uno tiene que hacer cuando uno es estudiante graduado, en la mayoría de las universidades es dar clases. ¿Verdad? Dicen que el hablar en público es la situación estresante número uno para el ser humano, por alguna razón. Y el dar clases, estar frente a un salón de clases, es retante, sobre todo cuando uno es estudiante graduado que no lo sabe todo, pero los estudiantes piensan que sí, que no lo sabe todo. Pero una de las cosas que yo creo que me ayudó bastante fue la experiencia de haber tocado con la Tuna Bardo de la Universidad de Puerto Rico yo creo que yo estuve por ahí dando cantazo como 10 años. Porque con la Tuna y la música, todos los fines de semana, nosotros estamos frente a público, ¿verdad? Tocando. Ya cuando uno le toca estar frente a un salón de clases, uno está más acostumbrado a tener las miradas encima de uno. Y también uno está acostumbrado a bregar con el mood del público, en este caso con el mood de los estudiantes. Y uno más o menos sabe cuando se está medio durmiendo y necesitas hacer una buena anécdota o necesitas dar un buen ejemplo o algo para volverlos a traer. Así que yo creo que la experiencia de la Tuna definitivamente fue una, ¿verdad? Desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista profesional y académico, fue una de las mejores experiencias que tuve como estudiante. Y de hecho, la universidad, cuando yo estaba haciendo la maestría en la Universidad de Puerto Rico, la gente me reconocía por la Tuna, no tanto por lo que yo hacía. La gente era, pues, Luis, el que trabaja con rana, María, la que trabaja con planta, y Miguel, el de la Tuna. Pero es parte de, ¿verdad? Y la pasamos muy bien y definitivamente a ese momento cuando uno le toca estar frente a los estudiantes, ayuda un montón. Fue definitivamente una buena ayuda. Y también te ayudó a conocer un poco más del mundo, ¿no? Aparte de los viajes que uno hace como científico, yo no sé si tú has hecho ¿verdad? El conteo, por cuál tú viajaste más, si fue por la música, por la tuna o por la ciencia, desde por lo menos cuando estaba en la Yupi. Creo que la Tuna va ganando en número de viajes y de cuán entretenidos eran los viajes. Aunque los viajes de biólogo también son entretenidos, pero cuando uno viaja con la música es distinto. Pero definitivamente, y no creas, en los viajes de la Tuna también conocí a científicos de otros sitios. Yo recuerdo haber hablado con ecólogos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando la Tuna estuvo por allá en Canarias. Pero sí, definitivamente ayuda a hablar y también con otros estudiantes. Yo conocí varios estudiantes también de ecología, mientras estuve en los viajes de la Tuna. Pero también como biólogo se viaja y se pasa bien, pero es distinto cuando es con la música. Otro crowd, tal vez otro ambiente que a veces, aunque no siempre es serio en ninguno de los dos, pero es otra experiencia, ¿no? El ambiente académico uno trata, ¿verdad?, de ser un poquito más serio, pero depende, porque ahora, por ejemplo, cuando estábamos en Puerto Rico, la mayoría de los ecólogos con los cuales teníamos contacto eran ecólogos tropicales. Y yo creo que los ecólogos tropicales, ¿verdad? Que son los que trabajan, ¿verdad? En Costa Rica, Panamá, en los trópicos, son como una especie distinta de científicos. Son científicos que son más alegres, siempre hay una guitarrita por allí dando vueltas, entre otros, ¿verdad? Y si sobre todo hay reuniones de este tipo internacionales donde hay gente de distintos países, pues también hay comida de otros países, bebidas de otros países. Los ecólogos tropicales son una especie distinta. Ya los ecólogos de lugares templados son entretenidos también a su manera, pero definitivamente los tropicales son distintos, son más cómicos. Así que también tenemos tal vez en algunos aspectos, ¿no? Vamos a estar más identificados con los latinoamericanos por nuestra historia, porque nos parecemos en esa forma, ¿no? Que tal vez los del norte son un poco más formales y un poco más distantes, pero nosotros por lo general los latinoamericanos somos más pachangueros y más relajados. Sí, en las fiestas de ecólogos tropicales siempre hay un bailoteo, tú sabes, siempre hay música y hay baile, aunque es un radio bien chiquito, porque, ¿verdad? Una vez haciendo trabajo de campo, uno se queda en estas estaciones de campo donde no hay electricidad todo el tiempo, donde no hay casi internet o no hay internet, así que a veces lo que uno tiene es un rayecito chiquitito, pero ese rayecito chiquitito es suficiente para montar un fiestón. Ya en lugares templados pues es distinto, ¿verdad? Porque ya hay otro tipo de tecnología. Y cambiando un poco el tema,
Ahora vamos a hablar un poco sobre un artículo que publicaron hace unas semanas. El artículo se titula A Diffusive Logistic Growth Model to Describe Forest Recovery. En español sería más o menos un modelo de crecimiento logístico difusivo para describir recuperación de bosques, que fue publicado en la revista Ecological Modeling en octubre del 2012, y en el que usaron un modelo para describir cómo los bosques se van recuperando. Para este artículo usaron el caso de Puerto Rico y sus bosques entre 1951 y 1991 para modelar dónde estaba ocurriendo esta recuperación. ¿Por qué el caso de Puerto Rico? ¿Por qué lo usaron para este artículo? Escogimos a Puerto Rico porque Puerto Rico es un caso modelo para este tipo de cosas de recuperación de bosque, ¿verdad? Y cuando hablamos de recuperación de bosques es porque los bosques se recuperaron de un proceso de fragmentación. La isla de Puerto Rico, ¿verdad? En algún punto, no sabemos cuándo, estuvo un 100% cubierto de bosque, ¿verdad? Luego, los seres humanos, ¿verdad? La población utilizó el bosque de distintas maneras. Al principio, luego de la guerra hispanoamericana, se utilizaron mucho las costas para sembrar caña de azúcar, se utilizaron mucho las montañas para sembrar café y otros productos, se utilizaron los árboles para utilizar carbón. Y más o menos para el año 1937, la isla tenía menos de 10% de cobertura de bosque. La mayoría de los bosques que quedaron fueron, ¿verdad?, en los picos de las montañas donde era bien difícil de sembrar. Pasa el tiempo, llega Luis Muñoz Marín y viene la operación Manos a la Obra y la actividad socioeconómica de la isla de Puerto Rico cambia. Y la gente en vez de, ¿verdad?, en vez de estar el sistema económico tan enfocado en la agricultura, pues empezó a enfocar más en la manufactura. Y la gente empezó a moverse del campo al pueblo. Y esos bosques, ¿verdad? Esos campos agrícolas los abandonaron, ¿verdad? La mayoría se abandonaron y comenzó un proceso natural en que estos bosques se empezaron a recuperar, ¿verdad? El bosque empezó a invadir estas áreas que antes eran sitios agrícolas y el bosque aumentó, ¿verdad? De menos de un 10% que teníamos en los años 30 a alrededor de un 42-43% ya para el año 1991. Así que esa fue la razón por la que escogimos a Puerto Rico para probar este modelo, porque Puerto Rico es un caso ideal para hacer esto. Y además que Puerto Rico también fue la inspiración para este artículo, porque nosotros queríamos utilizar un modelo matemático que describiera este proceso. Porque por lo general el proceso es en otra dirección, ¿no? La pérdida de bosque es lo más que estamos viendo hoy día. Así que si queremos recuperar bosque, me imagino que sería importante conocer cómo es que se recuperan, ¿no? Claro, porque son dos procesos que ocurren en direcciones distintas, ¿verdad? Y sigue, la fragmentación de bosques sigue ocurriendo, ¿verdad? Lo que los científicos han visto es que este proceso de recuperación de bosques sería como el contrario a la fragmentación, también está ocurriendo, ¿verdad? Porque estos cambios que se dieron en Puerto Rico a partir de los 50 se han dado en otras partes de Latinoamérica, se han dado en otras también aquí en los Estados Unidos, también se han dado, y el proceso de recuperación se ha visto en otros sitios. Así que queríamos, ¿verdad? Hay muchos modelos que describen cómo se fragmenta el bosque, ¿verdad? En este caso nosotros queríamos hacer un modelo mecanístico que describiera el proceso de recuperación, que es el proceso que es lo contrario a la fragmentación de bosque. Entonces, en este caso usaron lo que llaman modelo de crecimiento logístico difusivo, para los pocos que no entienden qué significa eso. Para un poco. ¿A qué se refiere cuando se habla de este tipo de modelo? Pues mira, la gente, ¿verdad? Este campo de aplicar matemática a los estudios ecológicos es un campo que empezó hace muchos años, pero que está teniendo mucho auge ahora, sobre todo ahora que la computación es bastante barata, ¿verdad? Todos nosotros tenemos computadoras en nuestras casas, ¿verdad? Casi todos, y podemos correr este tipo de análisis computacional en nuestras computadoras personales. Y hay un boom ahora en la ecología sobre hacer estos modelos. Los modelos nos pueden ayudar a entender distintas cosas, ¿verdad? Hay dos tipos de modelos si lo quieres pensar desde ese punto de vista. Hay modelos que predicen, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, pensamos en cambio climático global, pues estamos pensando en modelos que traten de predecir hacia el futuro, ¿verdad? Con la información que tenemos hoy, cómo van a ser las condiciones en el futuro.
Ese es un tipo de modelo, el modelo predictivo. El segundo modelo es el modelo que nosotros le llamamos mecanístico, que es un modelo que no se usa tanto para predecir, sino para tratar de entender mejor cuáles son los mecanismos que están ocurriendo detrás de un proceso. En este caso, el proceso que queremos ver es ese proceso de recuperación de bosque. Así que nosotros queríamos un modelo matemático que básicamente simulara ese proceso de recuperación de bosque. Y si pensamos, ¿verdad? Si cerramos los ojos y pensamos cómo es que se recupera el bosque, podemos pensar que la isla era como un patrón tipo como un leopardo, ¿verdad? Donde las manchas negras son esos pequeños parchos de bosque que todavía quedan en la isla, y las partes amarillitas del leopardo, pues las partes que eran pues agricultura, pasto y otro tipo de uso. Así que lo que el modelo está haciendo es describiendo cómo esas manchitas negras, que son esos remanentes de bosque, se fueron aumentando y aumentando y aumentando en tamaño hasta que ocuparon finalmente en el 1991 el 42% de la isla. Ese proceso por el cual esas manchitas negras se van aumentando de tamaño, es lo que se llama un proceso de difusión, ¿verdad? Un proceso de crecimiento difusivo. Y la parte logística es la parte que describe lo que nosotros le llamamos las dinámicas poblacionales, ¿verdad? Porque hay dos procesos que están ocurriendo. El proceso de reproducción, ¿verdad? De cómo los bosques se reproducen, cómo de tener dos árboles, en el futuro pues tenemos 10 o tenemos 20, ¿verdad? Pero también hay otro proceso que ocurre análogo a este, y es como ese modelo que va creciendo, que se va reproduciendo, también se va esparciendo en el espacio, ¿verdad? Lo podemos mirar como si se estuviese derramando, ¿verdad? A una velocidad. Entonces tenemos dos procesos que están ocurriendo a la vez, reproducción y ese esparcimiento en el espacio. Y es una cosa interesante porque los procesos ecológicos usualmente son muy, muy, muy complejos. O sea, hay muchas variables que están interactuando en un espacio de tiempo y espacio muy complejo. Y el hecho de que nosotros podemos utilizar un modelo simple con solamente dos términos, un término de crecimiento logístico y un término de difusión, para describir un proceso tan complejo como es la recuperación de bosques, fue un, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, fue un avance significativo para nuestro campo. Así que yo espero que eso más o menos haya aclarado un poco lo que es un crecimiento logístico difusivo. Creo que podemos empezar primero por describir brevemente qué es un modelo para para los que no trabajan en ecología. No es una palabra que se usa comúnmente, aparte de las pasarelas. Bueno, pero tiene una analogía interesante las pasarelas, ¿verdad? Porque un modelo es una representación de la realidad, ¿verdad? Los ecólogos que trabajamos haciendo modelos matemáticos tenemos nuestro propio chiste que dice que todos los modelos están mal. Hay, todos los, todos los modelos están mal, hay unos que son útiles, ¿verdad? Y es cierto, los modelos no tienen que estar 100% correctos, de hecho no hay manera de que estén 100% correctos, ¿verdad? Un modelo es una representación de la realidad. Y en el caso de la ecología, es muy útil porque la ecología es muy compleja, hay muchas variables que están interactuando de maneras muy complejas y necesitamos modelos, ¿verdad? Que nos ayuden a simplificar esos procesos y dividirlos, ¿verdad? En pedazos más pequeños para nosotros poderlos entender mejor. Así que es eso, un modelo es una representación de la realidad. Y la analogía con los modelos de pasarela, pues es más o menos similar, ¿verdad? Es una representación de la realidad. Ahora, si los modelos de la pasarela son representaciones de lo que vemos en la realidad o no, pues esos son otros 20 pesos. Obviamente el problema sería que no es, tal vez tomaría demasiado tiempo tratar de determinar cómo un bosque con 20, 30, 40, 50 especies diferentes de árboles se van reproduciendo cada uno, todos ellos con diferente edad. Se volvería horriblemente complejo bien rápido, así que se utilizan modelos obviamente para simplificar el número de variables y tratar de tener una contestación que sea válida, ¿no? Claro, claro. Y el otro uso de los modelos es que los modelos resuman, ¿verdad? Esos procesos. Porque la capacidad de los modelos en resumir esos procesos es lo que los hace muy, muy útiles, muy útiles, muy útiles. Y si nosotros pensamos, ¿verdad? Si nos ponemos a filosofar un poco sobre lo que son modelos, nosotros en nuestra mente, nosotros tenemos modelos todo el tiempo, ¿verdad? Nosotros no recordamos, por ejemplo, si uno piensa en el primer carro que uno tuvo cuando era joven, yo tuve mi primer carro cuando tuve 22.
Cogí la guagua de los 18 a los 22, pero yo trato de pensar en el primer carro que yo tuve y lo trato de recordar. Yo no recuerdo exactamente todos los detalles del carro, ¿verdad? Del modelo físico. Yo tengo un modelo en mi cabeza que resume cómo era mi carro, pero no tengo exactamente todos los detalles de cómo era ese carro. Y de la misma manera, pues los modelos resumen esos procesos. Entonces, ya que hablamos un poquito del modelo y de lo que es un modelo y de la situación en Puerto Rico, pues vamos a ir al meollo aquí del artículo. Al aplicar ese modelo al caso de Puerto Rico, ¿qué fue lo que encontraron en términos de su aplicación para la recuperación de estos bosques? Pues mira, Luis, yo creo que lo más, bueno, encontramos varias cosas. Yo creo que lo más interesante es que nosotros pudimos describir un proceso tan y tan y tan complejo como es la recuperación de bosques con una ecuación matemática. Yo creo que eso es lo más, quizás el logro más importante del estudio. El hecho de que con esas dos variables nada más pudimos tener un modelo que era más de 70% de exactitud fue un hallazgo importante, ¿no? Pero también encontramos otras cosas específicas para Puerto Rico. Lo que encontramos, por ejemplo, encontramos que Puerto Rico los bosques se están reproduciendo positivamente. Significa que la tendencia en el del crecimiento de los bosques es positiva. Lo otro que encontramos es que los bosques, ¿verdad? Porque recordemos que el modelo tenía dos componentes, un componente de reproducción y un componente de difusión, ¿verdad? De cuán rápido se está esparciendo el bosque, ¿verdad? Y podemos pensar en este proceso de difusión como un proceso análogo a una velocidad, ¿verdad? Porque podemos pensar cuán rápido se está moviendo el carro, pues podemos pensar también cuán rápido se están esparciendo los bosques en el espacio. Nosotros encontramos que los bosques más o menos se están esparciendo a una tasa más o menos de 10 metros cuadrados por año. O sea que pudimos con el modelo cuantificar, como quien dice, la velocidad a la cual estos bosques se están recuperando. Y eso fue un resultado muy, muy interesante. La pregunta ahora sería cómo estos datos comparan con otras partes del mundo y entonces le tocaría ya a otros investigadores pues aplicar el modelo en otro sitio y ver y comparar los resultados. ¿Y cómo ustedes saben que ese modelo explica lo que pasó en Puerto Rico? Pues eso es una buena pregunta. Nosotros lo que hicimos fue que utilizamos el modelo y lo aplicamos a Puerto Rico, dividimos a Puerto Rico en una mitad, ¿verdad? Y utilizamos una mitad de Puerto Rico para parametrizar el modelo. ¿Qué significa parametrizar? Yo no sé si es un anglicismo bien malo, pero básicamente lo que hicimos fue calcular los valores para nuestra ecuación matemática, ¿verdad? Utilizando la mitad de Puerto Rico. Y luego cogimos el modelo con esos parámetros que desarrollamos con una mitad de Puerto Rico y la comparamos, ¿verdad? Lo corrimos con la segunda mitad de Puerto Rico y comparamos el modelo, lo que nos daba el modelo, con la realidad. Y encontramos que era más del 70% igual. Lo que es una cosa muy, muy interesante porque el proceso de recuperación de bosque es un proceso bien, bien complejo. Y el hecho de que nosotros pudimos describir el 70%, más del 70% del proceso, con solamente dos variables, para nosotros nos sorprendió bastante. Nos sorprendió bastante. O sea, que ustedes compararon lo que pasó en la realidad con lo que el modelo con solamente dos variables les daba y se parecían un 70% y de esa manera saben de que lo que estaban con solamente esos dos números era suficiente para describir gran parte de lo que sucedió. Claro, para describir gran parte de lo que sucedió. Obvio, se nos quedan detalles. Al tener que simplificar el proceso, ¿verdad? Solo dos variables, se nos quedan detalles. Pero en el caso de nosotros, ¿verdad? No nos interesan tanto esos detalles, pero más bien lo grande, ¿verdad? Los procesos espaciales grandes. Y el hecho de que pudimos, ¿verdad? Porque utilizamos el caso de Puerto Rico, pero el simple hecho de que pudimos utilizar un modelo con dos variables para describir el proceso de recuperación de bosque en general, pues fue interesante, ¿verdad? Nos alegra mucho que pudimos hacer eso. Bueno, y ya que estábamos hablando de la comparación empezando en 1951 y terminando en 1991, ¿cómo ustedes sabían dónde había bosque en la isla, dónde no había bosque en esos dos años? Pues eso es buena pregunta. El Servicio Forestal de Puerto Rico tiene unos mapas digitales de cómo era Puerto Rico en los años 50. Ellos utilizaron fotos aéreas
y las digitalizaron ¿verdad? Y en un sistema de información geográfica desarrollaron mapas, ¿verdad? Lo que se llaman mapas de uso de tierra de Puerto Rico para el año 1950 y para el año 1991. Y esos fueron los que utilizamos para probar nuestro modelo. Y esos mapas de uso de suelo han sido muy, muy útiles para entender muchos procesos en Puerto Rico. Incluso yo usé algunos de ellos para mi maestría, donde yo estaba estudiando la implicación de este mismo proceso, ¿verdad? Pero ya para las comunidades de aves. Y ahora tomando en cuenta, ya separándonos un poquito de los resultados, tomando en cuenta la historia de Puerto Rico y lo que hemos visto recientemente, ¿cómo tú crees que se puede aplicar los resultados de este artículo a la necesidad de conservación en Puerto Rico? Si nos puede ayudar en algo a hacer planes de manejo o a planificar cuáles serían las mejores maneras de conservar los bosques de la isla. Yo creo que una de las cosas que más se desprende de este artículo, ¿verdad? Separándonos un poco, como tú dices, de los resultados per se y hablando un poco más como en general, es la importancia de esos remanentes de bosque que habían que quedaron de los años 30. Y sobre todo la importancia de esas áreas que eran café de sombra, que guardaban mucho bosque, ¿verdad? Porque el café está debajo, ¿verdad? Y está cubierto con árboles nativos. Y esa importancia de esos remanentes de bosque, es uno de esos mensajes indirectos de nuestro artículo, aunque el artículo está más enfocado, ¿verdad? En la matemática del modelo, etcétera. Pero si no hubiesen habido esos remanentes de bosque, Puerto Rico no tendría el 40 y pico% de bosque que tiene hoy. Otra cosa que es interesante que me gustaría mencionar es que los bosques que tenemos hoy en Puerto Rico son distintos a los que habían en los años 50, a los que habían en los años 30. Podemos imaginar, ¿verdad? El proceso los bosques pasan por este proceso de sucesión, ¿verdad? Si tú cortas un bosque ¿verdad? Y lo conviertes en un pasto, el proceso de sucesión empiezan a colonizar especies, lo que se llaman especies pioneras, que son esas especies que llegan primero. Por ejemplo, el yagrumo. La gente del campo deben conocer el yagrumo. Es este árbol que es finitito, alto, para algunos le parecería como una palma. Y es de las primeras especies que llega a los sitios. Pero estas especies finalmente mueren y son colonizadas por árboles que son más grandes y más robustos. Y podemos pensar que en los años, ¿verdad? En los años 30, los árboles que había en Puerto Rico eran grandes y macizos. Y esos fueron los que cortaron. Entonces, en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando comienza este proceso de recuperación de bosque, el bosque que viene creciendo, ¿verdad? Es un bosque distinto a ese bosque que había antes. Y le tomará varios años en llegar a ser a ese bosque que era antes. O sea que no necesariamente, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de conservación, ¿verdad? No significa que nos podemos echar para atrás y decir, pues el bosque está creciendo, está volviendo, pero es un bosque distinto. Es un bosque distinto al que teníamos. Y de hecho, ese bosque primario son muy difíciles de encontrar. Hay unos pocos en el yunque, hay unos pocos en Maricao, ¿verdad? En algunos huecos en el interior de Puerto Rico, pero son muy pocos. Sí, como habías dicho anteriormente, tal vez se salvaron porque eran las áreas más difíciles para sembrar, así que pues lo dejaron así como estaba, porque no tenían mucho valor. La mayoría de los bosques que quedaron en pendientes, ¿verdad? En los picos de las montañas y en sitios que eran como pendientes, que eran muy difíciles de cultivar. En esos sitios es que volvió el bosque que tenemos hoy. O sea que tal vez otra conclusión que podemos sacar de aquí es que si conservamos solamente el yunque, esto no sería suficiente, ¿no? No, eso es cierto. O sea, el yunque definitivamente no es, ¿verdad? No, definitivamente si hubiésemos destrozado la isla completa y hubiésemos dejado solamente el yunque, probablemente no tendríamos la isla reforestada como la tenemos hoy, porque una de las cosas que descubrimos con este artículo y con este modelo es la importancia de que esos remanentes de bosque estuviesen esparcidos por la isla, ¿verdad? Porque si hubiesen estado en un solo punto, ¿verdad? La difusión no es tan rápida, ¿verdad? Y todavía no estuviésemos en 42%, estuviésemos en mucho menos por ciento de recuperación de bosque. O sea que la importancia de que esos remanentes estuviesen esparcidos por la isla también salió a relucir con este artículo. En este artículo y los resultados que obtuvieron, aparte de que pudieron predecir todo con solamente dos variables, ¿hubo alguna otra sorpresa de de los resultados que obtuvieron sobre los bosques de Puerto Rico? Bueno, yo creo que quizás
la sorpresa más grande fue cuando corrimos el modelo por primera vez y vimos que se parecía bastante a la realidad. Porque realmente estamos describiendo un proceso muy complejo con solamente dos variables. Sería interesante, ¿verdad? Porque sabemos que el proceso de recuperación de bosque ha pasado en otras partes del mundo. Hay sitios, ¿verdad? En Colombia, en Sudamérica, en México, incluso en los Estados Unidos también, donde han habido procesos socioeconómicos similares que han resultado en recuperación de bosque y sería interesante que otros científicos aplicaran el modelo de nosotros a esos otros sitios, otras regiones del mundo, a ver si es cierto si puede predecir esos otros sitios con la misma exactitud y precisión. Propiamente hay que hacer la aclaración, ¿no? De que esto se dio porque habían cambiado las condiciones socioeconómicas de la isla. No significa que vamos a tener en 20, 30 años un 80% de bosque, un 60 o un 80% de bosque, o sea que el proceso no va a seguir como habíamos visto, ¿no? Claro, ese proceso socioeconómico que hizo que los bosques se recuperaran, se terminó. Ya la gente, ya no hay agricultura en Puerto Rico casi. Lo que es triste, ¿no? Así que ahora, ¿verdad? Lo que va a pasar es que esa recuperación va a llegar hasta un punto y se va a quedar allí. Y si sigue el proceso de fragmentación, pues entonces va a disminuir, ¿verdad? Porque el bosque solamente puede crecer hasta cierto punto. ¿Verdad? Y después, si seguimos, ¿verdad? El modelo de construcción en Puerto Rico es un modelo de desparramamiento urbano, que definitivamente iría en contra del proceso que estamos, ¿verdad? Que describimos en ese artículo. Así que definitivamente lo que esperaríamos en el futuro sería que ese porcentaje de bosque llegara a un máximo y después, ¿verdad? Si seguimos como seguimos, comenzará a disminuir, ¿verdad? Que sería triste, pero es lo que esperaríamos. Porque también se incluye el hecho de que es fácil, o no es fácil, pero es posible que un bosque se recupere en lo que había sido un cultivo de caña de azúcar o de café o un pastizal para ganado. Pero se le va a hacer un poquito difícil, ¿verdad? Si es encima de una carretera o de una urbanización, encima de brea y de concreto, ¿no? Aunque fuese abandonada, se le va a hacer, yo creo que un poquito difícil, ¿no? Romper con Sí, todo ese concreto. y ese punto que tú haces, Luis, es crucial. Hay artículos que han salido, que han descrito, ¿verdad? Estas áreas. Puerto Rico, la manera en que se planifica, yo no soy planificador y nunca lo he querido ser, pero yo no he entendido muy bien la manera en que los planificadores en los años 70 y 80 visualizaron a Puerto Rico porque se ha construido en las áreas que eran mejores para la agricultura. ¿Verdad? Tú puedes ir de agricultura a bosque, pero es muy difícil ir de cemento a bosque. Entonces, o de cemento a agricultura de nuevo, en el caso de que lo necesitemos. Así que sí, sería interesante ver el patrón, a ver qué pasará en el futuro. Porque fíjate, ahora estamos pensando como que el bosque, ¿verdad? Que queremos que el bosque se recupere, pero ¿qué pasa si queremos volver a sembrar? ¿Verdad? Puerto Rico es una isla y el tema de ahora nos estamos yendo un poquito del tema, pero creo que es importante, que el tema de la seguridad alimentaria en Puerto Rico es un tema que no se toca, pero Puerto Rico es una isla que importa más del 75% de los alimentos que consume. Y el hecho de que estemos construyendo, ¿verdad?, con cemento en esas áreas que eran buenas para la agricultura, disminuye no tanto el área que está disponible para los bosques, para que los bosques se recuperen, sino para sembrar las cosas que nos comeríamos en caso de que, ¿verdad?, pase algo y no podamos importar tantos alimentos como importamos hoy. Si nosotros pensamos en el modelo de construcción que hay en Puerto Rico, es un modelo que no hace, ¿verdad? Que tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque, por ejemplo, en el viejo San Juan, en el área de Santurce, en el área de Atorrey, hay muchos edificios abandonados. Que yo he escuchado amigos que son arquitectos y que son planificadores decir que quizás un modelo económico, un modelo de construcción que sea más económico para Puerto Rico sería volver a esas áreas que han sido abandonadas y rehabilitarlas, ¿verdad? En vez de estar tratando de construir en los suburbios. Como dicen que la gran ironía en Puerto Rico es que talan un bosque para construir una urbanización y después le ponen a la urbanización el nombre de Bosque del Río, el Monte Paraíso. Siempre es algo que es natural, pero talaron el bosque para hacer la urbanización. Sí, y del bosque o del monte o de los jardines no queda nada.
Pero eso tiene que cambiar, o sea, Puerto Rico no, la manera en que ha estado, ¿verdad? La manera en que se ha estado desparramando el urbanismo en Puerto Rico no es sostenible. O sea, que en algún momento yo espero que en los próximos 5 o 10 años eso cambie, ¿verdad? Porque no puede seguir así. Y entonces, aparte de este proyecto, ¿qué otras cosas estás haciendo por allá, por Florida? Bueno, pues acá en Florida lo que estoy haciendo es tratando de terminar mi doctorado. Y eso estoy tratando de... para mi doctorado estoy trabajando con cosas distintas. Yo trabajo utilizando redes espaciales, que es utilizando estos mismos modelos, estos mismos algoritmos y modelos matemáticos que utiliza, por ejemplo, la gente de Facebook, ¿verdad? Facebook es una red y tú tienes una red de amigos. Pues uno puede utilizar modelos similares para describir el movimiento de organismos entre parches de bosque y se llaman redes espaciales, ¿verdad? Donde cada punto en esa red, en vez de ser un amigo, como en el caso de Facebook, pues sería un parcho de bosque. Y eso es lo que estoy haciendo para mi disertación. Tengo un advisor en el departamento de Ecología de Vida Silvestre y tengo un advisor, ¿verdad? Algunos dicen que tener dos advisors es como un monstruo de dos cabezas. Y tengo un advisor en el departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Y lo que este profesor de ingeniería me está asesorando es que estamos utilizando estos modelos que se usan más para aplicaciones militares, donde tú tienes, ¿verdad? Una red, digamos, una red de carretera y tienes que llevar algún tipo de comida, por ejemplo, para cada una de tus bases por medio de esas carreteras y tienes un enemigo que te quiere hacer el mayor daño posible con minimizando el costo, ¿verdad? Así que él te va a tratar de quitar carreteras que son quizás las más importantes para ti. Y este tipo de modelo, ¿verdad? Que es una especie de juego, ¿verdad? Le dicen The Stackelberg Games, se puede aplicar para conservación. Pero la idea es utilizar estos modelos que tienen aplicaciones militares para priorizar áreas para conservación. ¿Verdad? Yo asumo, ¿verdad? Tengo mi red, tengo mis parchos de bosque, yo sé que los animales se están moviendo entre esos parchos de bosque. Y esas conexiones entre los parchos de bosque, pues yo asumo que tengo un enemigo que me quiere hacer el mayor daño posible. Y de esa manera yo puedo proteger lo que es más importante para los organismos. Y, ¿verdad? Es un juego que desde el punto de vista, ¿verdad? De explicarlo aquí por el podcast es un poco complejo. La matemática detrás de ello es un poco compleja. Utiliza programación, ¿verdad? Programación lineal y optimización. Pero lo que se puede hacer con eso tiene aplicaciones infinitas. Y esta gente, estos profesores de ingeniería tienen estas herramientas y están locos buscando gente que las use. Y nosotros los ecólogos, como, ¿verdad? La mayoría tenemos poco conocimiento en matemáticas, pues no hacemos uso, ¿verdad? No conocemos bien esta área y no hacemos uso de esas herramientas. Pero sería interesante y yo creo que el área de la biología y de la conservación mejoraría muchísimo si nosotros colaboramos más con estos gente de otros campos como ingenieros, científicos de cómputo. De hecho, se me olvidó mencionar que el artículo que discutimos en el podcast lo hago en colaboración con dos personas, con el profesor Mariano Marcano, que es profesor de ciencia de cómputo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y con el profesor Robert Fletcher, que es mi advisor de ecología acá en el Departamento de Ecología de Vida Silvestre de la Universidad de Florida. Y creo que le debo mucho al profesor Marcano, ¿verdad? Porque el profesor Marcano creyó en mis ideas y la idea esta de que un ecólogo haciendo matemática compleja, bueno, dio la oportunidad y creyó en el proyecto y la verdad es que tengo que decir que aprendí mucho. Y este tipo de interacción entre científicos, este tipo de interacción interdisciplinaria entre científicos del área de ecología y del área de ciencia de cómputo, del área de matemática, del área de estadística y del área de ingeniería, es algo que vamos a tener que hacer y que se va a ver mucho en el futuro, ¿verdad? Porque yo creo que la mayoría de los problemas emergentes desde el punto de vista de la ecología, los vamos a resolver con ayuda cuantitativa y ayuda computacional de estos científicos en área de ciencia de cómputo e ingeniería. Sí, tomando herramientas de otras áreas de estudio para tratar de contestar las preguntas que tenemos hoy día, que son un poquito más complejas cada año. Cierto, cierto. Bueno, y ahora hablando un poquito más de otras ideas, ¿no? Lo que nos distingue, yo creo que a veces, y cuando hablamos entre puertorriqueños, ¿no? Es que siempre tenemos un interés de a veces regresar a trabajar o por lo menos, ¿verdad? Empujar y ayudar un poco en la ciencia en Puerto Rico.
ya sea regresar a tiempo completo o hacer otros trabajos o ayudar a los que vienen de camino. ¿Tú tienes alguna idea en particular, algún plan o cómo tú ves el futuro de la biología y de la ciencia en Puerto Rico? Mira, no es un secreto para ninguna de las personas que nos conoce a ti y a mí que un gran sueño para nosotros es volver a Puerto Rico en algún momento y ejercer como biólogos en Puerto Rico. Sin embargo, Puerto Rico no tiene las condiciones ideales para desarrollar la ciencia, como yo digo, la ciencia endémica en Puerto Rico. Las fuentes de financiamiento para la investigación científica, la gran mayoría, por no decir todas, porque no estoy seguro si todas, ¿verdad? Y por ser fiel al dato, pero yo diría la gran mayoría vienen de fondos federales y fondos que se adquieren de Estados Unidos y hay poco estímulo local para desarrollar la ciencia local. Y cuando digo ciencia, estoy hablando de ciencia en general. Si bajamos al nivel de la ecología, es mucho menos, es mucho menos. Así que yo creo que Puerto Rico debería, en muchas áreas, ¿verdad? En muchas áreas debería reconceptualizar el plan de país, pero desde el punto de vista de la ciencia, Puerto Rico necesita reconceptualizar bastante lo que es su plan de país con respecto a la ciencia. Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer para atraer a científicos como nosotros que nos estamos preparando en universidades en Estados Unidos y tenemos el deseo de volver? Pero quizás las condiciones no están todavía en Puerto Rico, sobre todo si empezamos por las plazas, ¿verdad? No hay muchas plazas de investigación en Puerto Rico, la investigación científica, aunque hay otras universidades, pero se centraliza en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y en el recinto de Río Piedra. Los otros recintos hacen investigación también, lo que yo llamo de tipo medio informal, pero no es mucho, ¿verdad? Y la carga académica de los profesores es 90% enseñanza. Y hay poca investigación que es localmente financiada. Pero definitivamente Puerto Rico necesita recobrar estos biólogos que estamos estudiando afuera. Y para aprovechar, ¿no? Para poner todo esto en contexto, para el que no sepa de dónde salen esos fondos, si son millonarios que deciden pagarle a científicos para hacer cosas interesantes o no. La mayoría de esos fondos, ¿no? Vienen del gobierno. Vienen del gobierno. O sea que si lo quieres mirar desde el punto de vista filosófico, la ciencia en Puerto Rico está siendo financiada por la gente que paga taxes en Estados Unidos, ¿verdad? Si lo quieres ver desde ese punto de vista filosófico. Pero sería interesante que el gobierno de Puerto Rico desarrollara un interés por desarrollar la ciencia local, un interés serio. Porque, por ejemplo, en el caso de la ecología, ahora, por ejemplo, hay un movimiento bien grande que se llama EcoHealth o EcoHealth, donde se está desarrollando la idea de que la salud de los ecosistemas está altamente relacionada con la salud de la gente. Y muchas de estas enfermedades emergentes, como el ébola, enfermedades dispersadas por vectores, como la malaria, el dengue, están altamente relacionadas con la salud del ecosistema. O sea que si en Puerto Rico tenemos un mejor conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona la naturaleza, vamos a tener conocimiento para bregar con otras cosas, como por ejemplo con la salud pública, no tan solo con la naturaleza. También en Puerto Rico hay mucho turismo y el turismo de naturaleza está teniendo un boom en todas partes del mundo. Los pajareros o la gente que observa aves pagan bastante por ir a observar aves y Puerto Rico tiene más de una decena de aves endémicas que los pajareros serios pagan mucho dinero por ir a ver esas aves. Y eso es algo que en Puerto Rico poco guías de naturaleza y eso es algo que se podría expandir más. Así que hay muchas áreas en las cuales la investigación ecológica local beneficiaría a muchas áreas de Puerto Rico, incluyendo salud, incluyendo la economía. Y sería chévere que los gobiernos locales, ¿verdad?, escucharan este mensaje y hicieran algo al respecto. Porque hay otros países del mundo que lo han hecho y le ha salido bien. Costa Rica lo hizo y le salió muy bien. Sí, y Costa Rica es un ejemplo ¿verdad? De ese ecoturismo que la gente viaja de todo el mundo y toma una guagua por varias horas para ver las maravillas locales. Bueno, y es a veces hasta ridículo. Hay gente en Puerto Rico que van a Costa Rica a ver la naturaleza. O sea, tú te estás diciendo que te estás pagando un tour para ir a ver el bosque lluvioso en Costa Rica, pues si tienes uno en Puerto Rico, tú sabes. Así, a ese nivel, a ese nivel estamos. Así que no, lo tienes en tu patio, no hay por qué ir a otro lugar. Y tenemos obviamente el ejemplo, ¿verdad? Que la mayoría
de los turistas siempre van a parar por lo menos al yunque, ¿verdad? Siempre en la época alta de turismo durante el invierno, el tránsito ahí para subir al yunque siempre es un lío. Ay, y digo, no está malo ir a Costa Rica y visitarlo, claro que no, pero conoce lo tuyo también. O sea, date la vuelta por los bosques de Puerto Rico también. ¿Hay algún área en particular que tú ves que le hace falta tomar mayor importancia, ¿verdad? Aparte de eso de lo de salud y el ambiente? ¿Algún área así que tú piensas que Puerto Rico puede aprovechar ¿verdad? Y contribuir bastante en el conocimiento científico, no solamente para la isla, sino para el resto del mundo, o por lo menos el resto de los países tropicales también? Bueno, Puerto Rico siempre ha sido una especie de laboratorio natural para muchas cosas, incluyendo desde el punto de vista de experimentos nucleares, experimentos de salud, pero también en cuestiones ecológicas, las cosas que han pasado en Puerto Rico, los cambios socioeconómicos que ocurrieron en Puerto Rico, que verdad que estamos modelando en el paper que publicamos recientemente en Ecological Modeling, pasan en Puerto Rico a una escala bien pequeña y los científicos nos gusta estudiar estas escalas pequeñas. Pero hay, por ejemplo, se han identificado problemas serios para la biodiversidad, como son el cambio climático global, la pérdida de hábitat y la introducción de especies exóticas. Y estas cosas son importantes a nivel global, pero se sabe muy poco en Puerto Rico sobre las implicaciones de la pérdida de hábitat, sobre lo que son las potenciales implicaciones de cambio climático global y las implicaciones de la invasión de especies exóticas a Puerto Rico. Para darte un ejemplo, las islas son de los hábitats más invadidos por especies exóticas, ¿verdad? Y especies exóticas son especies que vienen de otros sitios y se establecen en sitios que no son naturales a ellas. Por ejemplo, la paloma que vemos, la paloma común que vemos por allí, pues es una especie exótica. Los periquitos verdes que vemos en la Universidad de Puerto Rico no son cotorras puertorriqueñas, son unas cotorras que son caribeñas también, pero no son endémicas a Puerto Rico. Pero hay unas especies que además de ser exóticas son invasivas, que tienen daños adversos a los ecosistemas. Y aquí donde yo estudio en Florida, hay mucha investigación sobre la invasión de especies, sobre todo en el sistema de los Everglades. Y en Puerto Rico hay mucho, como dice el americano, mucho arm waving, ¿verdad? La gente se ha interesado un poco en el tema, pero ahí hay muchas personas hablando sin tener la información necesaria. Y Puerto Rico necesita más información al respecto. Hay mucho más estudios sobre el impacto de especies exóticas en Puerto Rico. Estuve leyendo los otros días en el periódico, salió un reporte sobre la invasión de boas constrictor y boas pitón en Puerto Rico. Aquí donde yo vivo en Florida es un problema bien serio, y la gente se toma muy en serio el problema de las culebras estas invasivas. Y eso que aquí no hay una boa nativa, en Puerto Rico sí, en Puerto Rico hay una boa nativa que quizás no sabemos, ¿verdad? Podría o no estar desplazada por estas especies que vienen de otros sitios, pero necesitamos información. O sea, no podemos hacer este arm waving toda la vida, necesitamos información y necesitamos estudiarlo. Y para eso necesitamos ecólogos y científicos preparados. Yo creo que también compartimos esa frustración un poco, que hay parte de la información que a veces sale de Puerto Rico no está basada en estudios, sino que a veces sale de pues información bien limitada y no hay información suficiente para decir una cosa o la otra. Claro, y es parte de la misma falta de cultura científica. O sea, el ciudadano común no conoce mucho lo que es el proceso científico. Entonces, cualquier persona que diga un dato con que se publique a lo mejor en un periódico o en una revista, en un magazine, pues el público en general lo toma como cierto, y no es culpa del público, ¿verdad? Porque es la única información que tenemos, ¿verdad? Es culpa quizás de los científicos, que quizás no estamos haciendo el trabajo de llegar al público con la información necesaria. Bueno, y tú crees o tú tienes alguna idea de por qué tal vez eso no ha pasado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esa información no está llegando, no está saliendo. ¿Cuáles son ¿verdad? Esos bloqueos? Tal vez algunos que podamos empezar a atacar. Para la contestación a esta pregunta te voy a tirar al medio, porque yo pienso que este esfuerzo que tú estás haciendo, que es un esfuerzo tuyo, que nadie te está pagando, nadie te está forzando, esto es algo que tú estás haciendo en tu tiempo libre, que es poco. Es un esfuerzo bien admirable, porque este es el tipo de cosas que hace falta. Este tipo de ejercicio de traducción, lo que yo le llamo ejercicio de traducción, donde científicos cogemos la información científica, los científicos hacemos una traducción
sobre la información y los descubrimientos científicos para que sea más accesible al público general, ¿verdad? Y a veces los científicos nos sentimos bien en nuestras oficinas escribiendo nuestros artículos científicos que otros científicos leen y a veces pensamos que el público general lee artículos científicos también y no es cierto. O sea, nosotros no estamos llegando al público. Y yo creo que ejercicios como este, como el podcast, ejercicios de que los científicos tengan mayor relación con los medios de comunicación también es muy importante, que los periodistas, ¿verdad? Una relación profesional entre periodistas y científicos es muy importante. Luis y yo recuerdo, ¿en qué año fue aquel que escribimos los artículos del Nuevo Día? ¿El 2007, 2006, 2007? Yo creo que entre 2006 y 2007, por ahí, sí. Pues nosotros escribimos unos artículos sobre aves endémicas para un periódico en Puerto Rico y ese tipo de ejercicio se tiene que seguir haciendo y lo tiene que hacer el ecólogo, lo tiene que hacer el químico, lo tiene que hacer el físico, porque hay mucha ciencia que se hace en Puerto Rico y muchas veces no sabemos y ciencia interesante, ¿sabes? Parte de la tarea es que pues no, ¿verdad? La mayoría de los científicos no toman el tiempo para hacerlo. O no hay el incentivo para hacerlo tal vez. Claro, y el incentivo debe ser de nosotros, debe ser como el incentivo que tú tuviste, por ejemplo, al organizar este podcast. O sea, debe ser un incentivo que viene de nosotros. Mira, nosotros queremos que la gente entienda mejor lo que nosotros estamos haciendo. Y ojalá mucha gente escuche estos podcasts. Y yo tengo muchos deseos de que muchos maestros de escuela, por ejemplo, escuchen estos podcasts y lleven la información a los estudiantes. Yo estoy seguro que mi abuelita en Yauco lo va a escuchar. Que por lo menos tendremos un oyente por allá, por Yauco. Oye, en temas que está en Pumarejo. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Visítanos en biologiaboricua.com y déjanos saber tu opinión.